Bienvenidos a la tertulia Chiquete y Martínez. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color de costa a costa, y de frontera a frontera y en carros, ¿por qué no?, de continente a continente, al infinito y más allá. Y lo hacemos a través de la plataforma informativa de Paralelo 23, www.paralelo23-medio23.com, y a través de todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en todas. Sírvase un atole, un café, un tequila, un mezcalito, un whisky, un coñac, lo que usted quiera. La vamos a pasar muy bien. Adelante, David. En Sinaloa trabajamos todos los días para lograr que la justicia social llegue a todos los rincones del estado. Antes, nadie volteaba a ver a los más vulnerables, pero ahora todas las familias pobres cuentan con el apoyo de algún programa social. Adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para jóvenes construyendo el futuro. En Sinaloa ampliamos la cobertura a las personas con discapacidad de 0 a 64 años para que nadie se quede atrás. Unidas y unidos, transformamos Sinaloa. Tercer informe de gobierno. Rubén Rocha Moya, Sinaloa. Gobierno con sentido social. La necesidad de sacar adelante a la familia supera los miedos, incluso el miedo a la muerte, y eso están haciendo los sinaloenses, sobre todo en Culiacán, salir a desafiar los riesgos tan marcados e inminentes. Sin embargo, el gobierno, con falta de tino, ha interpretado esa movilidad con un signo palpable de recuperación de la normalidad. No puede ser normal que una familia viva angustiada por no saber si la madre o el padre volverán de su trabajo o si los hijos regresarán de la escuela, a la que ya no pudieron seguir faltando. Es cierto que la intervención de las Fuerzas Armadas ha contenido las balaceras intimidatorias que llegaron a darse en cualquier sitio y a cualquier hora en la capital del estado y en algunas otras ciudades como Mazatlán, y también en las carreteras de la entidad. Pero persisten los riesgos y las amenazas. Los delincuentes todavía pueden llegar a ejecutar a familias enteras dentro de sus casas, a levantar, secuestrar, personas que difícilmente vuelven a aparecer, a no ser que los captores abandonen sus cuerpos en algún paraje. ¿Y qué decir de los despojos de vehículos, de la caída del movimiento económico, del terror al más burdo tronido en el medio ambiente? Hoy en los sinaloenses hay un heroísmo resignado que las autoridades deben aquilatar y corresponder de mejor manera. Por fortuna ya hay signos importantes de cambios en las políticas públicas en materia de seguridad. Hay decisiones administrativas que nos hablan de que ya terminó el tiempo de dejar hacer y dejar pasar, conocido como abrazos, no balazos. Falta, por supuesto, que estas decisiones administrativas se trasladen a acciones prácticas y a los resultados efectivos, pero algo es algo. También falta que el discurso oficial se empate con la disposición a combatir a los criminales. Por afinidad, por respeto al que se fue o por terquedad, se insiste en decir que no se combatirá el fuego con el fuego, mientras crece el fuego enemigo. Aunque ya se responda a las agresiones en lugar de evitar las confrontaciones como ordenaba ya saben quién, el hacer una cosa y decir otra desorienta y desesperanza a esta sociedad tan golpeada. Hace falta congruencia también en el decir y por supuesto en el hacer. Bien, estamos de regreso aquí en la tertulia. Hoy nos acompaña una mujer que yo le tengo mucho aprecio, mucha admiración. Yo siempre que la veo le digo que para mí en lo particular es una inspiración. Es Marisabel Cruz Bernal, es dirigente del colectivo Sabuesas Guerrero, que busca a su hijo desde hace 7 años. Vamos a platicar con ella cómo ha sido la vida después de la desaparición forzada de su hijo. Bienvenida, Marisabel, gracias por acompañarnos. Gracias, querido Mario, por estar aquí. Gracias a Paralelo 23 por invitarme. Pues aquí estamos, Marisabel. A ver, vamos contándolo desde el principio. ¿Qué haces tú por acá en Culiacán si naciste tan lejos por allá en el istmo de Tehuantepec? ¿Qué te trajo para estos rumbos de Sinaloa?
Ay, esa es una larga historia, triste, pero larga historia. Bueno, uno es de aquí y de allá, pero no sabes de dónde vas a ser siempre, ¿no? Creo que mi destino desde 1993, que ando por estos lados, después de, pues, de casarme y traerme para acá, creo que, pues, vine a dar aquí a la tierra de Sinaloa y me gustó la tambora, me gustó su comida, sus tradiciones y dije, de aquí soy y de aquí me quedo. Y pues aquí ando desde hace más de 30 años, aquí estoy. Más de Ya soy más de 30 aquí años, que de allá. más de 30 años. Y por supuesto, Marisabel, no te imaginabas lo que venía en tu vida. No, la verdad, pues no, absolutamente. Creo que pues llevaba una vida normal, había que desarrollar pues toda una vida, hacer un proceso, pero nunca me imaginé prepararme para esto. Es más, ni siquiera sabía que existía la palabra desaparecido. Tú Jamás. antes de esto, pues eras una familia feliz, tienes 3 hijos, tienes una niña Sí, y otro niño, ¿no? sí, tengo pues normal, o sea, los hijos, la escuela, todo lo que equivale a hacer en el hogar y eso, o sea, los hijos ya pues estudian, trabajan y pues ya mis hijos trabajaban y no, nunca me imaginé. Yosimar estaba estudiando para chef, después estaba estudiando para abogado, derecho y estudiaba para chef. Y pues yo digo que en una etapa de mi vida me dormí para que él se metiera a la policía, porque de otra manera pues no entiendo dónde me perdí yo para poder que él se saliera de lo que estaba estudiando para meterse a la policía. Y me preparé para todo, tal vez en la policía, pero no para la desaparición. Vámonos un poquito más para atrás. Allá en el Istmo de Tehuantepec, estudiaste la primaria, secundaria, ¿qué hiciste? Cuéntame un poco de tu vida Y con estudié la con tus primaria y la padres. secundaria, hasta ahí, nada más. Y creo que pues desde muy chica, pues yo fui mamá a los 18 años, tuve que hacerme responsable de mis hijos y pues moverme de aquí para allá a diferentes partes de la República. No tenía una vida estable en un solo lugar hasta que llego a Sinaloa y es donde me establezco y digo, de aquí ya no me muevo, ¿no? ¿A qué se dedicaban tus padres, Marisabel? Bueno, mi padre era ferrocarrilero Ah, mira. y mi madre pues es ama de casa y pues el marido que tenía en ese entonces pues era policía federal, entonces por eso tenía que andarme moviendo constantemente. Ok, entonces, ¿tienes más hermanos? Sí, Eres- ahorita me quedan 7 vivos, 7 hermanos vivos, somos 4 mujeres y 3 hombres y pues ellos están también dispersados en la República porque tengo un hermano ahí en Mazatlán que él estuvo ahí en el ejército, pues ya se jubiló del ejército y estaba en la policía, ya se jubiló de la policía, ahorita yo creo que ya vive de sus rentas y, y otros hermanos que tengo para Huatulco, en Chihuahua y así, todos regados por todos lados. ¿De tu familia alguno también tiene el problema este de desaparición forzada o solamente tú? No solamente yo, me tocó la bolita negra. Te tocó la bolita negra, la verdad que sí. Entonces te vienes porque tu marido es federal de caminos, viene a dar acá al destacamento de Sinaloa y pues te vienes detrás de él y aquí se estaciona. Sí, es correcto, y aquí dijimos, aquí nos quedamos. Y tu hijo se mete, como me cuentas, a la policía estatal, a la, No, minis- a la a la municipal. municipal. Ah, ok. Mira, él tenía la opción de poder entrar desde la federal, ¿no? Pues por el papá, podía haberlo acomodado desde la federación, pero él dijo que quería experimentar mínimo 5 años en una policía, después pasarse a la otra y después llegar a la federal. Quería escalonear, pues para foguearse, para conocer los procesos Ujú. y pues él estuvo de acuerdo y fue cuando entra a la municipal. Pues siguiendo el ejemplo del padre, tal vez, Es correcto. sí, le gustó la policía. Sí. Le gustó la policía y bueno, pues por ser policía, pues le pasó la levantada, la desaparición, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, este, ¿cómo te cambia la vida cuando sucede este episodio? Porque no solamente
te afecta a ti en lo particular, ¿no? Sino a tus otros hijos que también estaban ahí presentes, ¿no? Cuando él es levantado, ¿no? ¿Cómo cambia la vida? O sea, si tú vienes siendo una ama de casa y de repente te conviertes por el destino, por las circunstancias, en una de las buscadoras más conocidas, por lo menos en el occidente de México y en el país. Bueno, yo creo que cuando pasa la desaparición, te digo, yo desconocí el tema y tal vez cuando él ya estaba en la policía, pues yo me preparo precisamente para otras cuestiones, pues una guerra entre policías, que se haga, o sea, que lo maten y lo tiren, o que lo dejen ahí, o que en un enfrentamiento, para eso estaba preparada, ¿no? Psicológicamente, mentalmente, o yo misma me decía que estaba preparada, pero el término de desaparición forzada y en los policías tampoco lo conocía, menos lo conocía. Entonces, cuando a mí me pasa la desaparición de Yosimar, mi mundo se pasmó, se queda, tu mundo se queda, pues así, como que si te metieran en una burbuja y no escuchas razones, no alcanzas a entender tantas cosas y viene el reproche, el porque a mí, porque él, porque hizo, qué fue lo que no hizo. ¿Quieres que todas las preguntas y las interrogantes, pues alguien te las conteste, mas sin embargo no hay quien te las conteste, mucho menos quien te abrace en ese momento y te diga pues que todo va a estar bien? Yo he dicho que la desaparición te fragmenta de adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque queda totalmente destrozado tu mundo como mamá, como hermana, como hijos, como esposa, como tía, como sobrino. Alcanza a toda la familia, por eso nos fragmenta de adentro para afuera. ¿Qué me lleva a ser y a ser una de las buscadoras más reconocidas? Yo creo que ya a nivel nacional e internacionalmente y mundial, porque tengo muchos, tenemos muchas, ay, se Vis- me fue la palabra, Han ido a foros. muchos Exacto, sí. documentales a nivel nacional que nos han hecho y a nivel internacional que nos han hecho los periodistas. Entonces, ¿qué me lleva a eso? Pues creo que como toda madre que ha perdido, que ha tenido un hijo desaparecido, en el momento caes en la depresión total, ¿no? En las miles de preguntas, en llorar, que al principio sales y dices, yo voy a luchar, voy a buscar, pero no, luego te tumba, porque después te quedas sola, tal vez primero estás acompañada con tu familia y después te quedas completamente sola en casa y esa es la soledad que duele y que dices, ¿qué voy a hacer? Pues nada, te tiras a llorar y a hablar de ellos te lastima. Y te quedas tirada o te levantas, ya depende de ti. ¿Cuántos años Depende. tenía Yosimar cuando lo levantaron? Yosimar, bueno, te voy a corregir, en el término levantaron y el término levantón no existe en el término Judicialmente, jurídico, jurídico, sí. jurídicamente no existe, entonces es desaparición o ausencia o Ok, así. ok, muy bien. Yosimar acababa de cumplir 28 años. El 20 de enero del 2017, Yosimar cumplió 28 años. Y a ¿Y él se tú, lo llevan el 26 de enero del 2017. y tú dónde estabas cuando sucede? Yo estaba en el estado de Oaxaca con mis padres, estaba pues cuidando a mis padres, que son personas ya adultas, y yo me encontraba por allá. Y aquí nada más en casa estaba Yosimar y estaba mi hijo, el más chico, porque Yosimar es el del medio y el más chico, y mi hija pues ella vivía en Guadalajara. Entonces, y estaba la novia de Yosimar cuando llegaron a casa y se lo llevaron. De tu casa se lo llevaron Sí, se metieron a la casa y se lo llevaron. y se lo llevaron. Y bueno, y a partir de ahí, pues entras en esta espiral de depresión, de tristeza, de impotencia, y luego cómo la vas superando, Marisabel. ¿Y dónde estaba tu marido? Pues, Bien, gracias. Dándole centro y seña a otra fulana, yo creo. Yo tenía ya muchos años separada de él, ok, ya casi 20 años separada de él, y pues no, nunca se interesó por los hijos, ¿no? Son de esos padres que te abandonan y ahí hazte bolas con los hijos. Pues yo he sido madre soltera, he sido madre luchona, cuatro por sí, cuatro,
y pues eduqué a mis hijos como yo quería que trataran a una mujer, ¿no? Uno de los valores que yo les enseñé a mis hijos es precisamente ese, que no dejaran regados hijos como a ellos los habían dejado, porque pues se tienen otros hermanos por parte del papá, entonces no se me hacía justo que ellos hicieran lo mismo, que dejaran hijos regados. Y al señor de ellos que ahorita pues no tengo ni un nieto, ¿no? No me dejaron ni siquiera un nieto tirado por ahí. Entonces, creo que a raíz de ahí, pues, híjole, empieza pues mi depresión y empiezo a observar la observancia, qué es lo que había, qué es lo que se hacía, porque ya existían otros colectivos, ya había otros colectivos de búsqueda, pero a mí me daba miedo asistir a esos colectivos. Después supe que se reunían en cierto lugar, acudí a unas reuniones, me doy cuenta que esas reuniones eran pues casi presididas por las autoridades, o sea, por las mismas autoridades que estaban violentando y que pues no tenían nada que hacer ahí porque eran puras víctimas y que le hablaran a una líder y que le dijeran, oiga, mañana va a haber búsqueda, vamos a ir a lista a las mujeres y las llevaban derechito a donde estaban los cuerpos, pues a mí como que eso no me cuadraba, pues yo decía, o sea, ¿cómo es posible que está bien, ellas andan buscando a su familiar, pero ¿por qué las autoridades les hablan para llevarlas y que ellas sean las que saquen los restos? Porque en ese tiempo ellas podían sacarle los restos con sus manos, ¿no? Podían hacer ese trabajo que a ellos les correspondía y había muchas cosas que no, a mí no me gustaban y no me cuadraban. Y no me cuadraban porque pues no podían hacerle una marcha al gobierno, no podían, o sea, no. Y yo no quería eso. Y fue cuando yo dije, no, yo me salgo de aquí, yo necesito ver qué voy a hacer, pero esto no se puede quedar así. Yo no quiero ser parte de la parte del gobierno que fue el que se llevó a mi hijo y que todavía pues tenga que estarlo ayudándole, ¿no? Yo no sé si a ella les daban dinero, desconozco en ese entonces. Y no, yo dije, tengo que empezarme a mover por mí misma y fue lo que empecé a hacer, a moverme para buscar a mi hijo por sí sola. Primero investigar qué era lo que había pasado con Yosimar, por qué Yosimar había desaparecido. Ese ¿Y por caminar qué? ¿Y por qué desapareció? ¿Por cumplir bueno, con su deber? Yosimar desaparece porque en el 2016 dan un bombazo a la salida norte de Culiacán a unos militares que traían a un delincuente aumentado Kevin. Yosimar es uno de los primeros policías en llegar con su grupo a ese hecho violento, a ayudar a los militares heridos en ese entonces. De ahí ellos lo que hacen es levantan a los heridos y los reparten en los diferentes hospitales, pues para que reciban la atención pues que necesitan. Y a raíz de ahí, pues los desarman en el mes de diciembre. Eso fue el 30 de septiembre del 2016. Octubre todavía estuvieron, noviembre y en diciembre los desarman completamente. Tenían que dejar las armas, salían del trabajo y tenían que dejar sus armas y así los mandaban a su casa, ¿no? Entonces, en enero empiezan a levantar precisamente a ese grupo de policías que a raíz de ese evento se viene también el ataque al comandante de Mazatlán, que Murillo Rojo, creo, se apellida algo así. Sí. También aquí en Las Quintas, en Culiacán, y Yosimar también es uno de los policías que interviene en ese hecho también. Y a raíz de ahí, de ese evento, a los 2 días, pues primero levantan al comandante del grupo de Yosimar, porque ellos estaban a 15 minutos de donde se fue el hecho de la bomba, del bombazo. El bombazo a los militares. Entonces había policías mucho más cercas. Hay otros módulos de policías más cercas de donde fue ese bombazo. Entonces descubrimos que todos los policías tenían pues la encomienda de no acercarse 20 minutos después del bombazo, cosa que ellos no sabían y no dijeron y ellos bajaron 15 minutos de donde estaban a ayudar a estos policías. Por eso fueron los primeros que llegaron. Cuando a
100 metros hay un módulo de la Fiscalía del Estado, a 150 metros está la Policía Municipal y, o sea, había cerca policía, ¿no? Y ellos bajan y hacen eso. Y bueno, ya el 20 de enero levantan al primero que es al comandante, es al que van y se lo privan de la libertad. Dicen que unas camionetas y que el comandante estaba a punto de bañarse y se lo llevan. 2 días después, el 23 de enero, se llevan a otro compañero de Yosimar, del mismo grupo, pero que él no había participado en lo del bombazo. Ajá, en el ¿No? operativo. Él no participó, pero pertenecía al grupo. Y Yosimar, que fue, y después el 26 de enero, pues le corresponde a Yosimar y ya pues pasan por él a la casa, vienen las personas, mi hijo, el que estaba el más chico, dice que pues eran personas vestidas con uniformes azules y uniformes de militares y un civil que venía completamente de civil con la cara tapada, ¿no? Eh, eran policías, no eran policías, eran militares, no lo sé, si eran malandros, no sabemos. Se llevan a Yosimar y pues a raíz de todo eso y lo que arroja el análisis de contexto, porque yo solicité a la comisión de búsqueda que se me hiciera un análisis de contexto para conocer el por qué había desaparecido Yosimar, pues arrojó que fue una víctima colateral de terceros por terceras personas y que no, él pues no tenía nada que ver ni con la delincuencia organizada, no tenía nada que ver, pues nada, él estaba por hacer su trabajo, Cumpliendo fue que con lo su deber. desaparece, ¿no? Entonces, pues eso, y es donde yo digo y me aperro más y me vuelvo una sabueso al decir que pues yo iba a pelear primero por la honra de mi hijo, primero porque tenía que limpiar su nombre de todo lo que se dicen de los policías. Sí, a lo mejor hay una manzana podrida en medio, pero no todos son iguales, no todos, creo que también hay policías buenos, hay policías que son de nacimiento y de corazón y que traen pues esa ganas de ayudar a la ciudadanía, también los hay, ¿no? Entonces no podemos por uno juzgarlos a todos como se hace pues en este mundo tan cruel. Y cuando tú inicias, bueno, primero, ¿a quién se le ocurre el nombre de la organización? Bueno, Sabuesas Guerreras. sabuesos Sabuesos guerreros. Guerreras. Sí, pues mira, cuando yo empiezo a ver que te digo que me salgo de ver esas reuniones en las que participaba, nosotros, me salí yo y otra compañera, éramos 2 personas y yo le decía, pero yo no sabía buscar, yo no sabía hacer, o sea, qué iba yo a encontrar? No, o sea, no sabía nada, ¿no? Yo decía, pues nomás agarramos la pala y nos vamos caminando y ahí nos vamos a dar cuenta cuando no es así. Ahorita lo sé, pero en ese entonces yo pensaba que así era. Y empezamos a buscar, y nosotras mismas nos decíamos que parecíamos perritas, que parecíamos perras rascando la tierra. Entonces nos empezamos a poner las perritas, pero pues como no éramos perritas nada más, no, es que pues somos unas guerreras. Entonces de ahí en esa parte surge Sabuesos Guerreras, ¿no? Porque no teníamos ni perros, pero sí habíamos visto que la Fiscalía del Estado tenía los perros y los perros trabajaban pues esa parte porque tenían un área canina que trabajaba los restos humanos y pues fue que por eso dijimos, pues somos perras así como ellos y somos bien guerreras, entonces a voces guerreras nos queda a la perfección y de ahí sale el nombre de la asociación. Pero cuando empezaste, eran unas cuantas madres buscadoras, ¿no? Pero muy poquitas, pues. Em, Era yo sola y otra compañera, primero. O sea, éramos dos locas que andábamos ahí, nos íbamos al monte solitas y como yo creo que unos 2 meses nos encontramos a otras 2 compañeras que andaban también igual y pues nosotros le dijimos qué andábamos haciendo, platicamos y dijo, ay, pues queremos irnos con ustedes, ya no queremos andar solitas. Y después iba yo a ver mi expediente a la Fiscalía del Estado y ahí platicando, pues como nosotros éramos muy amantes de las fotografías y de subir fotografías a las redes sociales, pues ya la gente empezaba a verme y me decía, oiga, usted es la señora que anda buscando a su hijo el policía, sí.
Y como yo hice mucho ruido por el caso Yosimar en las redes sociales y sobre todo en la prensa, pues la gente me identificaba como la mamá del policía y yo quiero conocer a la mamá del policía y cuando me hablaban me decía, ¿usted es la mamá del policía? Si no, no me acerco con usted. No, sí, yo soy la mamá del policía. Y así se empezó a unir, la gente me empezó a buscar, me empezó a ubicar y se empezó a unir, éramos 4, después 12, después 16, fue cuando éramos 16, fue cuando decidimos constituirnos legalmente, porque nosotros pensábamos que el constituirnos legalmente, pues el gobierno nos iba a ayudar. ¿No? Nos iba a ayudar a salir a las búsquedas, porque en ese tiempo no había una comisión de búsqueda, no había quien hiciera las búsquedas. Lo hacía la fiscalía, pero siempre y cuando nosotros pidiéramos la búsqueda. O sea, es lo mismo, pero volteado. Y ahí fue cuando ya nos empezamos a decir, bueno, pues hay que constituirnos y tal vez podamos lograr más. Y sí, pues gracias a la Constitución logramos que la ley a nivel Estado se homologara a la ley federal de desaparición forzada y por particulares, se homologara en el Estado. O sea, ya se empezó a ver que sí teníamos un poquito más de peso y ya no éramos, creo que al año ya alcanzábamos las 100 personas buscando un familiar desaparecido. Y ayer tuvieron su elección para cambiar a la mesa directiva de esta asociación civil. ¿Cuántas son las que votaron? Bueno, ayer se dio por elección presencial, por elección virtual y por elección vía WhatsApp, porque se manda la encuesta y se manda a la mesa directiva, los integrantes de la mesa directiva, y pues votaron 2.550 personas. Son las que se han venido sumando a lo largo de 7 años. Es correcto. Pues son muchísimas. ¿Y quién resultó la presidenta? Digo, sí, sí puedo saber. Bueno, pues al modo yo siempre adelante, ¿no? A mí me volvieron a reelegir, yo tengo ya 7 años tratando de dejar el cargo porque es pesado para mí, es cansado, es desgastante y quisiera que alguien más tomara ese puesto porque pues yo quiero descansar un ratito, pero pues nadie se atreve, nadie quiere, me dice no hasta que encuentres a tu hijo, no hasta que lo encuentres, tú eres la indicada para estar ahí, o sea, y yo no puedo decir que no, porque pues todas me están aventando a mí, que sea yo, pues tampoco las puedo dejar abandonadas. Pero sí ya tengo ahí, ya estoy preparando a 2 compañeras más que tienen que estar al frente y yo puedo estar asesorándolas, jalándolas para allá, jalándolas para acá, para que puedan, pues ellas moverse, ¿no? Quiere decir que por lo menos la asociación que ustedes tienen busca a 2.500 personas desaparecidas. Tal vez un poquito menos, porque entre ellos tenemos como 50 voluntarios. 50 voluntarios, gente que puede entrar sin que tenga Sí, un sin hijo, que ¿no? tenga un familiar Un familiar desaparecido. desaparecido, así es. Así es. Sí, la desaparición forzada en México, bueno, es vieja como en el mundo también, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, pues empezó a ocurrir esta desaparición forzada. En México, pues no fue la excepción. A partir de los 60 del siglo pasado, la desaparición empezó a acentuarse en México por los movimientos sociales que ocurrieron en esa década. Vamos a ver una cápsula que preparamos sobre la evolución de la desaparición forzada en México de 1960 aproximada hasta la fecha. Okay. Adelante, David, con la cápsula. La desaparición forzada de personas comenzó a practicarse en México desde finales de los años 60, en el periodo conocido como Guerra Sucia. Esta etapa, que se extendió hasta mediados del siglo XX, se caracterizó por la represión del Estado mexicano contra demandas políticas y sociales de distintos grupos de la sociedad civil. Fue durante este negro periodo que el Estado, a través de sus agentes, criminalizó y combatió violentamente a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática, poner un alto al autoritarismo y frenar la opresión. En esta etapa, estudiantes, médicos, electricistas, ferrocarrileros y otros colectivos se convirtieron en el objetivo del poder que durante 3 sexenios presidenciales, de 1964
a 1982. Reprimió exigencias sociales que se agravaron con la política de mano dura impulsada en toda América Latina por Estados Unidos, que temía al activismo de izquierda. Esa represión estuvo acompañada de graves violaciones a los derechos humanos, no solo contra grupos sociales, sino también contra la población en general, que se vio afectada sin que tuviera vela en el entierro. Uno de estos episodios fue la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, 10 días antes de iniciar los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Ejecuciones como la de Tlatelolco, torturas, así como el secuestro de campesinos, trabajadores y estudiantes fueron comunes durante este periodo, pero también debido a la aparición de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, del profesor rural Lucio Cabañas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, comandada por el también profesor rural Genaro Vázquez Rojas. En 1971, el ejército mexicano concentró en Guerrero 24,000 soldados, una tercera parte de todos los efectivos de los que disponía en esa época, arrasando a sangre y fuego a todo partidario o sospechoso de simpatizar con la guerrilla. A partir de 1993 aumentó el número de desapariciones y feminicidios contra mujeres y niñas de Ciudad Juárez. Con el paso del tiempo, la violencia en México no disminuyó, sino antes todo lo contrario. Aumentó de manera geométrica luego de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa endureciera acciones penales y declarara la guerra al narcotráfico, militarizando la seguridad ciudadana y aumentando quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pasaron de 182 en 2006 a 1,230 en 2008. El enfrentamiento contra al menos 12 grupos de la delincuencia organizada en aquella época originaron miles de víctimas a lo largo del territorio nacional. En 2015, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que si bien parte de la violencia puede ser atribuida a los grupos del crimen organizado, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a policías y ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado. De acuerdo con el primer informe de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2019, fueron registradas como desaparecidas 40,180 personas. Después de haber llegado a 100,000 casos de personas desaparecidas y no localizadas en 2022, la cifra aumentó 7.3% en el 2023 y 6.3% en 2024. Solamente en lo que va del 2024, México ha registrado 10,058 casos más, sin incluir las cifras de la narcoguerra en Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Michoacán, por citar solo algunos estados en conflicto. Bien, estamos de regreso en la tertulia Chiquete y Martini. Estamos platicando con Isabel Cruz Bernal, quien es una madre buscadora que tiene 7 años tratando de encontrar a Ya su casi hijo. 8, man. Ya casi 8 años. Es muy reconocida, como bien dice, a nivel nacional e internacional. Ya ha ido a convenciones, a foros, talleres, reuniones en el mundo que han visibilizado el problema de la desaparición forzada en Sinaloa. Marisabel, antes de llegar a los temas estos de tus viajes y lo que has podido visibilizar del programa, en Culiacán vivimos una guerra de septiembre para acá. Ustedes tienen una contabilidad que difiere mucho de la contabilidad que tiene Fiscalía y que tiene la autoridad gubernamental. ¿Cuántos desaparecidos han ocurrido, cuántas desapariciones han ocurrido en este periodo, digamos, de septiembre a la fecha? Bueno, contabilizando del 9 de septiembre a la fecha, sin contar agosto, porque la guerra, si bien no nos va, empezó desde agosto, Así ¿no? es. Empezó como, no, pues yo creo que empezó desde el 25 de julio, pero no contabilizamos agosto porque no se ven los números. Nadie puso esos números en la mesa, porque nada más en el mes de agosto tenemos más de 95 personas desaparecidas.
En el mes de septiembre nosotros cerramos con 285 personas desaparecidas. En el mes de octubre cerramos con 220 personas desaparecidas. Y en este mes de noviembre, yo creo que ya llevamos unas 70 personas desaparecidas, ¿no? Entonces, échale cuentita. Estamos hablando ya casi de 600 o poquito más. Sí, más sin contar, pues las personas que no ponen una La denuncia, que denuncia. si bien sabemos que la diferencia en números con la Fiscalía del Estado, pues es precisamente por eso, porque hay personas que no se atreven a denunciar ante las autoridades, mas sin embargo ante nosotros saben que nosotros no somos autoridades, no tenemos esa injerencia, entonces ellos acuden pues con nosotros y nos ponen y nos dan todos los datos de la persona desaparecida, pero por miedo pues no se acercan a las autoridades, una por miedo y otra porque también ya ves que estuvo mucho el rumor de que estaban cobrando a las MFUs para entregar los cuerpos, entonces pues si dicen no tenemos dinero, ¿cómo vamos a pagar algo, no? Y eso hace la diferencia en números. María Isabel, en estos 7 años, ¿has visto tú avances? ¿En realidad hay alguna aportación del gobierno para que ustedes puedan encontrar a sus familiares? Mira, 7 años que yo tengo aquí, gobiernos van, gobiernos vienen y aquí sigo yo, ¿no? Porque sin encontrar a mi familiar, incluso ahorita, pues yo tengo 7 años peleando que se le hagan unas pruebas o unas muestras a unos restos calcinados que hay donde yo pudiera pensar que pudiera estar mi hijo. Yo lo único que quiero y soy consciente que me digan si estuvo ahí o no estuvo ahí. Son 7 años que he estado peleando con una, dos, tres fiscales, dos fiscales, para que autorizaran pues que eso se llevara a cabo y que se pudiera hacer. Mas, sin embargo, creo que con este gobierno del doctor Rubén Rocha Moya hemos tenido bastante apertura, sí, porque no lo niego, hemos tenido diálogo, se nos ha cumplido pues las peticiones que se han hecho, porque una de las peticiones más fuertes fue cuando pedíamos el centro de resguardo e identificación humana, que pues ahorita ya está realizado, creo que el de Mazatlán también ya lo iban a inaugurar o ya estaban por terminarlo y creo que el de Mochis también. Entonces, con este gobierno es con el que hemos tenido un poco más de apertura, que se nos ha atendido, se nos ha escuchado, se nos ha dialogado, se nos ha dado. El gobierno anterior nos tenía reprimidas porque cuando lo buscábamos nos ponía los 1000 policías, teníamos que ir a irrumpir en los eventos que tenía para poder hablar con ellos, para poder hablar. Las fiscalías pues eran de puertas cerradas y ahorita pues con esta fiscal también tenemos las puertas abiertas, tenemos la escucha, y creo que eso nos ha ayudado mucho. Lo que sí no nos ha ayudado, pues es los de seguridad que nos han fallado, pero horriblemente, ¿no? Y creo que ahí, por esa parte, sí, el gobierno no nos ha fallado a nosotros, nos ha fallado a la sociedad entera, ¿no? Porque creo que las estrategias de seguridad que ellos están empleando o emplearon en su momento, pues no les funcionó, se les salió de las manos y sí, deberían de recapitular y hacer un análisis de ese tema. Oye, ¿y cómo realizan las búsquedas en estos momentos en donde la seguridad, como bien dices, en Sinaloa pues está en crisis por esta disputa de los grupos de narcotraficantes que todos los días se balacean y todos los días bloquean calles, etcétera, carreteras? ¿Cómo hacen ustedes sus búsquedas? Porque no las suspenden, ¿verdad? Y fíjate que sí la suspendimos, Mario, todo este evento desde septiembre para acá, pues nosotros hemos tenido una búsqueda por allá muy, muy cerca, muy acá, pero no hemos trabajado como en realidad deberíamos de salir a buscar. Hemos trabajado más el que las personas nos hablan por teléfono y nos dicen, oiga, fíjese que aquí hay 2 cuerpos tirados, ya los reportamos desde tal día y no vienen las autoridades por ellos. Es cuando nosotros tenemos que ir al lugar para que las autoridades lleguen, porque si no, de otra manera pues esos cuerpos se quedan ahí, se lo van a comer los perros, los animales y no sé. Entonces, ahí es ahí donde tenemos que intervenir.
Incluso en la mañana acabo de recibir una llamada que hay unos cuerpos para allá, para Costa Rica. ¿Cómo ir para allá? Si no sé si está caliente todavía el asunto por allá. Entonces sí me preocupa porque me dice es que se lo están comiendo los animales. Y eso me da esa sensación de coraje y de impotencia de que si yo voy y les digo, oigan, acompáñenme, sé que no lo van a hacer, ¿no? Sé que no van a hacer eso. Entonces, hacer una búsqueda es levantarse muy temprano. Primero es una semana antes planear, planificar, hacer toda una logística para saber quiénes van a ir, cómo nos vamos a ir, qué vamos a llevar, qué herramientas. Tenemos que ir a mapear el lugar primero para ubicar salidas, entradas, qué hay cerca, qué no hay cerca, aventar el dron para ver por dónde, si no hay una casa de seguridad. O sea, son muchas cosas lo que nosotros hacemos para realizar una búsqueda cuando vamos solas, porque cuando vamos con las autoridades, no, hombre, vamos directo al matadero, Sí, 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 sin porque ellos no protocolos. hacen lo que nosotros hacemos, pues, Así es. Ustedes ya son unas profesionales en esto. O sea, la vida nos ha enseñado a la hacerlo. vida. Y yo quiero preguntarte exactamente, ¿cómo te preparas psicológicamente? ¿Cómo te has preparado psicológicamente en estos años para no enloquecer? Porque la verdad es que pues todos los días vas, como mencionas, vas a ver muertos, tienes la angustia de que no puedes salir porque ahí hay unos muertos que se lo están comiendo los animales. ¿Cómo te preparas en lo interior, pues tu vida para tener esa fortaleza, Marisabel? Pues mira, creo que más que prepararme, pienso en el amor tan grande que me falta, ¿no? Que me hace falta porque no, ya hubiera enloquecido. Yo creo que ya, porque es una cosa, me dicen las compañeras, Isabel, yo te veo que estás en el Congreso y de repente ya te veo que andas en búsqueda levantando algo y luego ya te veo que estás, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener eso de ir para acá, para allá? Estás en el teléfono, atiendes una agenda, haces todo a la vez, estudias, o sea, no entiendo. Estás Eh, estudiando derecho para que nos están viendo y siguiendo, está estudiando derecho para poder tener los pelos de la burra y poder defender mejor a las familias. Es así, sí, ¿verdad? sí, estudio derecho y estudio también criminalística. Criminalística, Sí, criminalística, sí, claro. sí. Entonces, pues nada, me preparo, nada, agarro mis plantitas o me pongo No, a sembrar una plantita. No tengo algo no que, tomas algo, no te metes algo para irle nada, Mario, para los nada. nervios, para bajarle No, la ansiedad, nada. soy enemiga de los medicamentos, si acaso me tomo un té, un café y con eso, Y con pero eso, no pues. tomo nada, nada. Y me dicen, pero ¿cómo no entiendo. Mi dolor lo volteo. Por eso yo les decía al principio de esta transmisión que es una inspiración. No cualquiera hace porque Marisabel y su grupo han sido perseguidas por delincuentes o tal vez, no sé, hasta por autoridades o por los que no quieren que encuentren más cuerpos, ¿no? Y sin embargo ahí está, ahí sigues firme, ¿no? Marisabel, por ese gran amor que le tienes a tu hijo, ¿no? Sí, ahorita, bueno, tenía ya desde el 2017 que recibo la primera amenaza, 2018, 2019, 2020 y ahorita 2024 tengo cuatro, ¿no? Entonces ya suman nueve, ya suman nueve amenazas de muerte, e incluso ahorita con esta guerra que se dio, pues me amenazaron porque pues soy la única persona que está informando lo que en realidad está sucediendo, Con ¿no? mucho Que estoy valor. poniendo cifras, que estoy poniendo rostros, que estoy poniendo, y no me escondo, pues, no me escondo de nadie porque no le debo nada a nadie. Entonces, creo que el miedo lo dejo y lo pongo bajo la cama. Trato de no pensar en eso, trato de pensar en otras cosas bonitas, de tratar de qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que voy a hacer para ayudar a las familias. Ahorita ando muy metida en la desaparición de las personas trans, porque también son una de las personas más vulnerables. Incluso, pues ya estamos en pláticas en el Congreso para trabajar ese proyecto, porque creo que son de las menos invisibilizadas y son muy desaparecidas, ¿no? Y creo que las familias, no sé si por pena, por vergüenza o porque pues son trans, no quieren buscarlos, pero creo que son humanos y tienen que ser buscados. Entonces, Claro. ando en temas que Mario, de veras, ya no sé cuál más me voy a meter. Oye, Marisabel,
Pero todo este activismo que tienes durante los 7 años seguramente cambió la relación con tus otros dos hijos, que también son afectados por esta desaparición forzada. Sí, bastante. Pues mira, mi hija era, bueno, es una abogada, ella es licenciada y tenía pues un trabajo, estaba muy bien, tenía una vida normal y a raíz de esto ella cae en una burbuja, se encierra en una burbuja donde su mente pues se queda pasmada y decían los psiquiatras que pues ella se había metido en esa burbuja porque no quería que nadie le hiciera daño, ¿no? Que ella, ahorita estoy apenas logrando que ella salga de ese letargo en el que había caído. Ya ahorita la veo un poco mejor, ya está, ya sonríe, porque era una mujer, persona pues que no sonreía, que no tenía sentimiento, ya no, nada le llenaba. Y pues ha sido una lucha bastante fuerte y estar, claro, no porque ya son adultos, tengo que, ay, pues son grandes y ya que hagan su vida. No, yo estoy al ¿No? pie Son del hijos. cañón con ellos, estoy ahí. Mi otro hijo, pues el más chico, que fue el testigo presencial cuando se llevan a su hermano pues le cae la diabetes, mal cuidada, dejó de cuidarse, la abandonó y pues 7 años bastaron para ponerlo en cama, para ponerlo pues a tomar hemodiálisis cada tercer día y en vez de mejorar pues cada día va para abajo. Para mí es bastante pues desgastante y bastante triste, pero soy su acompañante en esta nueva transición y trato de no clavarme con que hay o pensar cosas malas. Lo disfruto lo que lo tenga que disfrutar y también a mi hija y pues ellos a mí. Entonces tratamos de estar el mayor tiempo posible, pero el trabajo y todo lo mezclo. Todo lleva una agenda de apesito y de apesito lo tengo que cuidar. Tienes una relación sentimental que te apoya, que te ayuda, que está contigo y que en realidad pues te ha traído la felicidad en esta situación tan complicada en la que estás metida tú para poder encontrar a tu hijo y a los hijos de todas las socias de tu asociación. Sí, tengo a una mujer hermosa y extraordinaria, Belinda, que es mi esposa. Estamos casadas legalmente, ya tenemos 6 años casadas y creo que ella llegó en el momento justo cuando yo la necesitaba más. Fue la que vino a darme la mano para no acabarme de hundir donde estaba hundiéndome tal vez y fue la que me dijo, a ver, o te levantas, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado bastante para no caer, para yo hacer lo que en realidad hago. No, en vez de que me ayuden a ayudar. Y a mí eso me llena, en vez de ayudarme, ayudar. Sí es, no, sí yo las he visto, he estado por ahí cerca porque pues compartimos asiento en el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, que es otra chamba que también atiendes, ¿no? Y esa tengo otra también, que también soy consejera en la Comisión de Búsqueda del Estado de Oaxaca. También es la que atiendo y también tengo que estar allá. Te digo, Chambeándole por te todos digo, lados, te por digo todos que lados. ando para allá y para acá. Y verte sonriente y verte feliz de alguna manera, pues todo lo que tú traes adentro, pues es muy tuyo, pero sí transmites esa felicidad siempre que nos vemos, pues siempre estás risueña, siempre estás contenta, me da mucho gusto. Por eso hablo, yo insisto mucho en que eres una inspiración para mí. Vamos a ir a un corte, regresamos con las conclusiones y con un viaje que tiene programado Marisabel a Ginebra. Volvemos. En Sinaloa trabajamos todos los días para lograr que la justicia social llegue a todos los rincones del estado. Antes, nadie volteaba a ver a los más vulnerables, pero ahora todas las familias pobres cuentan con el apoyo de algún programa social. Adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para jóvenes construyendo el futuro. En Sinaloa ampliamos la cobertura a las personas con discapacidad de 0 a 64 años para que nadie se quede atrás. Unidas y unidos, transformamos Sinaloa. Tercer informe de gobierno. Rubén Rocha Moya, Sinaloa. Gobierno con sentido social. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos cerrando la tertulia de este día. Estamos con María Isabel Cruz Bernal, una mujer ejemplar, por donde se le vea, que próximamente tiene
programado un viaje, ojalá que todos los que nos están escuchando y nos están viendo y siguiendo en nuestras redes sociales, pues puedan apoyarla para poder hacer este viaje. Cuéntanos, Marisabel, de qué se trata este viaje y también de tus otros viajes que has hecho y cómo nos ve el extranjero esta circunstancia esta situación de la desaparición forzada en México. Bueno, los viajes que he realizado, pues en realidad han sido precisamente sobre el tema. He estado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Jamaica, he estado en Colombia, he estado en Guatemala, he estado en Ginebra. El año pasado estuve incluso en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, precisamente poniendo el tema de la desaparición en México, porque ir a esos lugares a nivel internacional es poner a México en el lugar en el que se merece, ¿no? Nosotros recuerdo que la experiencia del año pasado en Ginebra, tenía yo a la consejera, o no, no sé cómo se le llama, que es la que está ahí de México, es la cónsul, creo, ¿no? Sí, la cónsul o la embajadora o... Y creo que era la embajadora, y ella hablaba de que México pues estaba a todo dar, que no pasaba nada, que bla, 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 pero cuando escuchó hablar a María Isabel, Sí, no, hombre, no hallaba la mujer dónde meterse, la verdad, no hallaba dónde meterse, y al final de esa presentación que estaba ahí, fue cuando estuve delante de 135 países hablando y poniendo lo que en México estaba pasando. Y sobre todo también el asesinato de las madres rastreadoras, que es otro de los temas que nosotros llevamos muy a lo internacional, es uno de los temas principales, pues el asesinato que se comete por las madres que andan en búsqueda de sus hijos, ¿no? Y ese es uno de los temas, el otro es la desaparición, el otro es el feminicidio, que son los temas que se ponen en la mesa a nivel internacional, y logramos con eso que México pues viniera el, ay, se me fue la palabra, pero el grupo de trabajo de la ONU que viniera a México y que hiciera un análisis el precisamente a alto México. comisionado, ¿no? Que le dicen el alto Sí, comisionado de Naciones Unidas. no, esta es otra comisión. El Es otra comisionado es diferente. otro y la comisión de trabajo es otra. Ok. Entonces, sí se logra a lo nivel internacional porque México tiene, o sea, México tiene tratados que ha firmado, pero bastantes. Pero como nadie lo obliga a cumplirlos, pues no los cumple. Él no solo dice que sí, que sí, que sí, pero no los cumple. Entonces, los países parte que hacen eso, los estados parte, que firman esos tratados, pues mandan los comunicados, y a México pues tampoco le conviene que le estén mandando comunicados y comunicados para decirle, oye, haz esto, te dije que hicieras aquello. Entonces son temas que hay que ir a poner bastante, bastante sobre la mesa, y a raíz de eso, pues yo pertenezco a un movimiento por nuestros desaparecidos en México, que alberga pues más de 125 colectivos a nivel nacional y tres a nivel internacional, que es de Centroamérica. Y bueno, se hizo una pequeña comisión para hacer un viaje a Ginebra el 11 de enero, porque va a haber un Congreso Mundial de Desaparición Forzada. Bueno, de desaparición, es un Congreso Mundial de Desaparición. Y pues yo fui elegida, me eligieron, pero yo tengo que pagar mis gastos propios, ¿no? El avión, el hospedaje, toda la alimentación. Y pues ando buscando patrocinadores que me den de a poquito, ¿no? O si alguien me quiere patrocinar el viaje, y adelante. Nosotros aceptamos donaciones, somos donatarias autorizadas, y podemos dar factura a las personas que lo requieran, pues para ellos poder comprobar que se hizo una donación, pues nosotros podemos hacer esa parte, ¿no? Pero sí me gustaría ir y representar uno a nuestro estado en pues en esta barbarie de lesa humanidad que estamos pasando en tan poco tiempo, que hayan desaparecido 600 personas y que no sabemos dónde están. Y eso, pues espero que alguien nos pueda echar la mano por ahí y nos ayude. Sí, vamos a poner los datos de Marisabel y tal vez la cuenta donde puedan aquí en los comentarios, en nuestras redes, para quien quiera colaborar apoyándola. Es una buena causa, sin duda, ¿no?
Y es algo que Este, nos compete a todos, Mario, a porque todos. nadie estamos exentos de ser desaparecidos. Y lo que no queremos es que nuestros hijos que vienen, los pequeños, desaparezcan más adelante. Así es. Oye, Marisabel, ya para terminar, ¿no extrañas el istmo de Tehuantepec? ¿No extrañas Oaxaca por Ay, allá? sí, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no Y, extrañar su comida, sus bailes, sus tradiciones? Ay, no, claro que sí. y no preparas comida acá? Sí, claro. ¿Cómo qué? A ver, dinos, Mira, ¿cómo qué preparas? una botanita para empezar, una minilla. La minilla Ajá, famosa, esa receta que me la has contado 1000 veces y se me olvida. tan facilita la minilla, Mario, y tú no la... Ay, Mario. A ver, dinos para que los que nos escuchan la puedan hacer. Yo me comprometo a hacerla Mira, próximamente. no son tantos ingredientes, son 4 ingredientes nada más. Una lata de sardina, 4 huevos, una latita de chipotle y aceite bien caliente. Es todo. Es todo. Se licúa todo Se eso licúa todo, el aceite lo pones en el sartén hasta que esté bien caliente bien caliente, que chille y la ya que esté cacerola. bien caliente le vacías todo lo licuado. Lo mueves, lo mueves, lo mueves hasta que agarre la consistencia de carne molida, pero que se seque, no que quede calduda, sino Ok, que se seque. con No, Mario, tostaditas, ¿qué andas haciendo? Esa es con una botana. tostaditas y todo. No, no, unos Una, cerve- totopitos una y cervecita. ¿No? anda, Ándale, no, 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 no. a Después gusto. me avisas. Sí, sí, sí. Y Luego luego me... hago unos tamales también, Mario, a veces, que De oaxaqueños, sí, claro. de mole o de verdes o cuál, como. No, los de mole, de rigor y hago otros de masa cocida. A los de moles con carne de puerco, con pollo, ¿con qué? Lo hago con lo que sea. Bueno, ¿y Como cuándo lo nos hago, haces? los hago como por pedido, lo que el cliente quiera. Ah, mira, ahí está otra manera de apoyar también, bueno, Así es. una tamaliza. Bueno, Sí. yo te voy a hacer un pedido de tamales. Muy bien, luego Te lo, voy a luego hacer, lo anotamos. anótame ahí con un pedido, ahí te mando mensajito con Ya los está. tamales. Pues les agradecemos muchísimo a quienes nos han acompañado en esta tertulia, principalmente a Marisabel, que se tomó el tiempo para contarnos todo lo que ella hace, que es ejemplar. Yo creo que el amor que se le tiene a un hijo es tan grande, pues que te levanta de la adversidad y todos los días sales a buscarlo contra viento y marea. Ella nos lo ha demostrado y pues esperemos que nadie de nosotros padezca esta situación, pero por lo pronto hay que apoyar ese tipo de organizaciones, precisamente como ella dice, porque a todos nos afecta. Así es. Muchas gracias, Isabel, te mando un gran abrazo. Gracias, María. Un abrazo de regreso. Y muchas gracias a usted que nos acompañó en la tertulia. Nos vemos en la próxima. Pásela bien y cuídese mucho.